de Poza Rica, Tuxpan, Orizaba, Córdoba, Veracruz, Boca del Río y Coatzacoalcos, Mina, Titlán, Acayucan. Damos inicio a esta primera actividad del primer seminario INUVA, Evento Académico Interinstitucional de Innovación Educativa, y tenemos precisamente la conferencia con el tema Una política de innovación educativa desde la UB para hacer tradición de 2050. Está a cargo del doctor José Antonio Hernández Morán, director general de Desarrollo Académico e Innovación Educativa de la Universidad Veracruzana. Adelante, doctor. Buenos días a todos y a todos. Supongo que como ya han aplaudido ya me puedo marchar porque ya lo he hecho bien. Entonces es la primera innovación que vamos a realizar, ¿no? Ya con eso está todo terminado, ¿no? Muy bien. Para que se vea que es una cosa de innovación estoy llenándome de cacharros tecnológicos. Tengo un teléfono, un iPad y una innovación ya obsoleta seguramente, ¿no? Ya debería existir el diapositiva, algo por el estilo. Pero fundamentalmente lo que quiero en esta presentación del seminario es generar, no en sentido estricto, una propuesta ya terminada, ni mucho menos, sino dar algunas pautas para que podamos discutir cómo construir políticas de innovación. No, creo que ese es el reto que tenemos por delante y que a todas las universidades nos interesa. No solo por una cuestión de modas, hay que innovar, hay que hacer cosas novedosas, porque si no, en vez de universidades podemos transformarnos en circos modernos, ¿no? En el cual hay que estar a 5 pistas con los leones. Bueno, hoy en día ya no se puede hacer circo con animales, ¿no? Pero bueno, se pueden poner cuñados así misóginos o cosas así que se pongan agresivos, y en otra ponemos a los payasos, en otra ponemos a un tragador de sables, y con eso entretenemos a la gente, ¿no? No se trata de eso, ni mucho menos. El reto que tenemos por delante es transformar desde dentro una institución, la universidad, para poder seguir siendo un espacio de vanguardia, de construcción social de la realidad en el siglo XXI. O sea, yo creo que ese es uno de los elementos fundamentales que tenemos que ponderar cuando hablamos de una innovación educativa. Los procesos de conocimiento, aunque los filósofos, que luego son muy pesados, se dedican a verlo de 1000 formas distintas, pero al final es dar vueltas sobre lo mismo, hay información, hay cierta estructura mental, hay procesos cognitivos, los incorporo y luego ese conocimiento lo utilizo, ¿no? Entonces, desde la prehistoria o desde que emerge el Homo sapiens u otros homínidos que se han dedicado a utilizar el intelecto como una ventaja que le permite sobrevivir en su entorno, pues ha funcionado el conocimiento, ¿no? Hoy en día estamos muy preocupados porque eso que llamamos conocimiento, que es lo que se desarrolla fundamentalmente en las universidades, la educación superior busca establecer estructuras de posesión del conocimiento, y hago énfasis en este carácter político del conocimiento y la educación superior. Lo que tienen que hacer es seguir siendo un referente de cómo hacer las cosas para que efectivamente se pueda producir una transformación social y cultural. En ese sentido, algo que debe permanecer como punto radical en la tradición universitaria es la idea de que la universidad fundamentalmente es un espacio de discusión libre de ideas. Eso ha caracterizado desde que surge ese concepto, el de universidad, allá en los finales de la Edad Media en Europa hasta nuestros días. Es algo que caracteriza la educación superior universitaria. Es un espacio de discusión libre de ideas. Eso no quiere decir que cada uno pueda decir lo que le dé la gana. Todo lo contrario, lo que dice es que hay reglas, además regidas por una cosa muy valiosa que es la racionalidad, lo cual no quiere decir que se excluya lo no racional. Hay cuestiones afectivas, cuestiones volitivas, cuestiones religiosas, que forman parte de la idiosincrasia de los individuos y de los pueblos en su conjunto. Se pueden discutir, pero también hay que saber discutirlo racionalmente. Y ante eso nos encontramos con un gran desarrollo de la imaginación, la capacidad para producir imágenes y una gran capacidad de la transformación de la realidad. Hoy, en este seminario, y como seminario quiero ir radicalmente a lo que significa seminario, que es un espacio donde se siembran cosas. En este semillero lo que quisiera es partirnos de que vamos a sembrar a ver qué ocurre, porque previamente hemos seleccionado semillas, ¿no? En un seminario
las hierbas malas o aquello que no nos gusta sembrar lo hemos quitado y escogemos las mejores semillas. Y esas mejores semillas se ponen en un terreno, se ponen a disposición del agua, de la luz, de diferentes procesos para que den ciertos frutos. Y esos frutos van a servir, por una parte, para rendir un resultado de ese seminario, pero también para seguir creciendo. O sea, un seminario no es un cultivo. Claro, la universidad en ocasiones ha entendido que es una torre de marfil, es un espacio cerrado en el cual todo queda dentro. No, en eso no estamos de acuerdo, al menos yo no estoy de acuerdo. Es un espacio abierto, pero no significa que estemos pululando de un sitio para otro. La universidad necesita cierta quietud, cierto ambiente en el cual se puedan discutir adecuadamente las ideas. En un ritmo trepidante de noticias, de cuestiones económicas, sociales, tecnológicas, es difícil dedicarse a la producción superior de conocimientos. Todo lo que hace el ser humano puede ser una forma de conocimiento. A decir educación superior y formación, construcción superior de conocimientos, no quiere decir que sean de personas más dignas, sino que suponen conocimientos más elaborados y que, por lo tanto, tienen que tener un mayor impacto. Y, ciertamente, hace falta una formación para poderlo hacer. Seguramente todos, si tenemos hambre, somos capaces de agarrar una fruta y comérnosla, pero preparar un plato elaborado exige una cierta formación. Y también conseguir que el plato elaborado salga bien y que no nos lo tiren a la cara porque está rematadamente mal, también supone una capacidad. Entonces, si queremos generar a través de un seminario ideas, tenemos que decidir qué ideas estamos plantando. Y yo además quisiera compartir con todos vosotros una propuesta un tanto prospectiva. Además prospectiva pensando en cuando estemos ya todos jubilados, si el IPE nos lo permite, en el caso de Veracruz, en otros estados no sé cómo estará la cosa, y partiendo de una cosa muy sencilla. Yo estoy hablando del escenario de 2050. Cuando yo nací, he estado revisando mi esperanza de vida, yo me estaré muriendo el día anterior, el año anterior, en 2049, porque mi esperanza de vida es de 81 años, ahora tengo 50, entonces por ahí estaré contando mis últimas batallitas, ¿no? Entonces, lo que ocurre en 2050 no es mi responsabilidad, pero creo que nos toca pensar a futuro. Y además un futuro no inmediato, sino qué va a ocurrir mucho más adelante. ¿Qué es lo que va a suponer una transformación de la educación superior que nos exija innovarnos? Porque innovar no significa subirse al tren de la oportunidad sin más, porque da la sensación de que las políticas académicas, de que las políticas universitarias que están ligadas a las políticas económicas, lo que nos piden es que sin más generemos más mano de obra cualificada para un nuevo contexto. En parte, eso es una finalidad de la universidad, o sea, generamos no solo ideas, sino que también formamos estudiantes que van a trabajar, van a ganarse la vida y van a transformar su mundo social. Y, por supuesto, que se espera que una persona con educación superior tenga también acceso a un salario mejor, incluso no solo un salario, sino un estilo de vida laboral mejor que quien no lo tiene. Eso es algo claramente visible, pero la universidad, en su transformación, en su capacidad de adaptarse y de apropiarse de lo que está ocurriendo, va más allá. Y ese ir más allá tiene que ver con cuáles son sus fines, qué se persigue en el proceso educativo y a partir de ahí cómo podemos construirlo. En mi opinión, y es lo primero que quisiera someter a consideración de todos vosotros, es que la educación fundamentalmente, y sobre todo la educación superior, lo que buscaría es articular, esto está bidimensional porque yo soy pretecnológico, si tuviera aquí mi hija le habría dado diseños de volúmenes y cosas así, pero pensemos que esto está en 3 dimensiones, no hubo presupuesto para hacer gafas 3D, entonces por eso lo tenemos así, pero básicamente lo que queremos es fomentar el conocimiento como una articulación a través de 2 grandes ejes, lo teórico y lo práctico, y lo objetivo y lo subjetivo. Tienen que compactarse, tienen que formar una red entre sí de tal manera que eso permita que el individuo en su dimensión individual, social e histórica sea capaz de adaptarse a su medio natural, a su medio social, cultural, pero también, por supuesto, que sea capaz de vivir su propia vida, que como veréis, en la propuesta que estamos haciendo en la Universidad Veracruzana hay un concepto que es muy propio, emergente de nuestro contexto iberoamericano, pero que queremos retomar, que es la búsqueda del buen vivir. O sea, la educación superior no es una búsqueda de poder consumir más y mejor, tener más dinero para consumir, es un tipo de vida más humana. Eso no quiere decir que quien no tenga educación superior no tenga una vida humana y se puede llegar a realizarse teniendo una formación muy sencilla, incluso sin ella. Pero
la educación, el cultivo, y nuevamente vinculo semillero con educación como cultivo. Educar viene precisamente de este fomento cultural, que también es cultivar, que es hacer que aflore lo que ya existe y desarrollarlo, es vivir lo más humanamente posible. Por eso es tan importante que la educación superior, como se ha venido haciendo en los últimos 50, 80 años, sea masiva. No en el sentido de que se haga así, sin pensarlo, sino que todo el mundo tenga acceso a ella en la medida en que lo resulte interesante. Incluso, aunque lo tocaremos al final, si hay algo de tiempo, que seguramente no lo vamos a tener porque yo enseguida me pongo a enrollarme de mala manera, nos vamos a encontrar con que hay propuestas como la idea del aprendizaje para la vida, que está siendo muy fuerte en la sociedad contemporánea y que no significa estar solo estudiando por estudiar, sino que tenemos que tener la certeza de que el ser humano efectivamente está siempre aprendiendo, está conociendo, y ese conocimiento nos lleva al saber y sobre todo al saber vivir. Y propuestas como la de las ciudades del aprendizaje son elementos muy interesantes sobre cómo encontrar una sinergia muy fructífera entre universidad y ciudadanía. Entonces, con estos 4 ejes, o con 2 ejes que configuran 4 elementos, teórico-práctico, el conocimiento es teórico y es práctico, hay aspectos objetivos y subjetivos del conocimiento, nos encontramos con que una persona cuando estudia, cuando está educada, no cuando estudia, sino cuando está educada, debería ser capaz de saber, debe ser capaz de discutir, debe ser capaz de transformar y debe ser capaz de construir. La educación superior te permite con más eficacia, pero también con mayor elemento crítico, con más capacidad crítica, poder desarrollar estos atributos que antropológicamente todos tenemos, como individuos, como sociedades y como tradiciones histórico-culturales. De esa manera nos encontramos con que hay unos elementos que sí podemos ver fácilmente: los conocimientos, lo propio del saber, que es teórico y objetivo; los valores, que son teóricos y subjetivos; las actitudes, que son subjetivas y prácticas; y las habilidades, que son objetivas y transformadoras. Perdón, que son objetivas y prácticas. Y como un elemento fundamental, que es el que consideramos que debemos desarrollar de forma innovadora en cualquier educación superior, está la prudencia, la frónesis, entendida fundamentalmente como capacidad para tomar decisiones en un tiempo finito. Y no quiere decir rapidez mental. Una persona prudente es una persona que sabe tomar decisiones. Y el saber tomar decisiones es seguramente uno de los mayores retos en la sociedad de la información en la que nos encontramos hoy en día. Ahora bien, ¿con qué nos encontramos en este contexto, insisto, que es básico? Nos encontramos con que la innovación educativa nos está llevando hacia algo que yo creo que no queremos. Y bueno, como soy director general, pues todos los que están trabajando conmigo también dicen que no lo quieren, ¿no? Los demás no sabemos, pero todos muy obedientes dicen que sí, ¿no? Y es caer en el espejismo de la fábrica del conocimiento. La educación superior, las universidades, las instituciones de educación superior contemporáneas se están convirtiendo, si es que no se han convertido ya, en fábricas o en maquiladoras de conocimiento. Y utilizo el término maquiladora en el sentido más coloquial de producción bajo subcontrata de ciertos elementos. ¿Por qué? Como voy a enfatizar en un rato, en unos minutos, vivimos inmersos en un contexto que a mí me gusta, esa taxonomía de sociedades del conocimiento. Y esto nos lleva a que un espacio estratégico de fabricación del conocimiento es la universidad. Y nos estamos empezando a ver ya cómo se veía la sociedad industrial a principios del siglo XX. Pensad en la película de Chaplin, Tiempos modernos. Cómo la fábrica atrapa al individuo y lo mecaniza. Estamos exactamente igual, o mucho peor todavía, en la fábrica del conocimiento. Porque la fábrica física podía salir de ella, pero la fábrica del conocimiento parece que no podemos salir. El iPad, Internet, las conexiones, los plazos que hay que cumplir, nos han atrapado en un entorno virtual que nos aprisiona en una ilusión que es la de tener que estar continuamente fabricando conocimiento. ¿Y para qué? Para las grandes corporaciones, para alguien que no existe, y estamos perdiendo nuestro punto de vista. Y en ese contexto, es una cosa que ya comenté en varias ocasiones, se pueden detectar fácilmente 3 grandes arquetipos de producción de conocimiento, la fábrica del conocimiento, que vamos a llamar A, B y C, ¿no? Que siempre me suelo comentar, hay un tipo de estudiante, de profesor, de competencias y un perfil de egreso que parece que están prodigando. El perfil A, para ser así muy descriptivo, es lo que podemos llamar el tipo Luke Skywalker, ¿no? Es un estudiante que no sabe nada de nada, no sabe ni quién es, no se ha enterado que Darth Vader es su padre, pues alguien no lo sabía, que no se preocupe, ¿no? Es el padre de Darth Vader. Y de repente
se encuentra con que es muy chido, es muy simpático, es joven, pero es que resulta que no lo sabía que la fuerza está en él, ¿no? O sea, tiene una capacidad cognitiva impresionante, puede transformar el mundo, puede hacer un montón de cosas y lo disfruta, ¿no? El tipo B, que solemos encontrar en las universidades de la fábrica del conocimiento, es el tipo NIO, ¿no? Él sabe que hay otras cosas por ahí ocultas. La Matrix, que es la universidad y el mundo laboral, pues lo tiene encerrado y lo que tiene que hacer es encontrar la manera para que le inserten el conocimiento de alguna manera y esto le va a permitir, pues desde luego, salir al mundo de su realidad. Y hay un tipo C que desafortunadamente es el que coincide con los sistemas periféricos y yo creo que en la discusión de centros-periferias nosotros somos periferia, Iberoamérica, es lo que podemos llamar el estilo Kung Fu Panda, ¿no? Es decir, el estudiante que estaba ahí, le interesan las cosas, no sabe cuál es bien su vocación, tiene muchas ganas, ¿no? Le entra y supone que por la fuerza del destino y por diferentes motivos va a conseguir superarse. Además, su padre, aunque sea su padre, es difícil que lo sea, ¿no? Porque es una grulla el padre de Kung Fu Panda. Nosotros no sabemos, sí sabemos algunos quién es su padre, otros no lo saben, ¿no? Pero estamos en un ambiente raro y sabemos que nos merecemos otra cosa. Entonces, estos estudiantes suelen ir acompañados de la fábrica del conocimiento con un tipo de profesores determinados, ¿no? En el caso de Luke Skywalker, evidentemente, pues es una combinación entre los grandes Jedis, ¿no? Pues, por supuesto, nos encontramos con Obi-Wan, nos encontramos con Yoda, y estos van a ser los profesores, que es gente que ya sabe lo que es la fuerza y, a través de un proceso de competencias teórico-prácticos, va a insuflar al estudiante la capacidad para llegar a la fuerza, ¿no? E incluso, como para los que hayan visto esas películas, que son documentales interesantes, lo bueno que tiene Luke Skywalker es que, pensad en su padre, ¿no? Una persona que es el elegido, ¿no? Tiene todo a su favor y se pasa 30 años de discípulo Jedi y no se titula. O sea, es egresado pero no se titula. Nunca le dieron la espada, yo creo que se la llevó por las buenas, ¿no? Era un pasante, ¿no? Bueno, pues llega Luke Skywalker, se va al quinto planeta, por ahí perdido, hace un curso compacto a través de redes virtuales en un fin de semana y se titula de Jedi. O sea, lo que su padre no consigue en 20 años se lo hace en 2 fines de semana, ¿no? Es un poco lo que parece, nos están vendiendo la fábrica del conocimiento. Tú te puedes titular, no, olvídate de 5 años, olvídate de 4, olvídate de 3, olvídate de 2. Tú con 4 cosas bien aprendidas sales con el título en la mano, ¿no? Y frente a eso nos encontramos pues, el profesor típico de NIO, que sería, por supuesto, Morfeo. Él ya sabe, ¿no?, de qué va la cosa, sabe que el mundo real es diferente al que nos estamos presentando, pero también sabe muy bien cómo conectar en la cabeza los cables a su estudiante para que baje todos los programas que necesite, ¿no? Dice, a ver, ¿qué quieres hacer? No, pues yo me gustaría pues ser, no sé, médico quirogenular. No te preocupes, ahí va el programa, ¿no? ¿Y ahora qué quieres hacer? No, pues hombre, un poco de filosofía me vendría bien. Dice, no, de eso no tenemos programas, que está obsoleto, ¿no? Y dice, ¿y qué puedo hacer? Pues no sé, me gustaría un poquito, no sé, de historia. Ah, está bien, ahí todo aprendido, ¿no? Y con eso, dice, ahora vamos aquí al escenario y lo pruebas más o menos. Dice, pues qué bien, ¿no? Ya estoy titulado y lo hago adecuadamente. Y en el caso del sector del tipo C, nos encontramos con profesores que generalmente suelen ser tipo Harry Potter, ¿no? Es decir, pues la magia está en ellos, saben hacer las cosas y con una serie de ritos mágicos pues vas a conseguir las cosas, ¿no? Si vamos al campo de las competencias, pues la competencia, por supuesto, del estudiante del tipo A es el control absoluto del lado oscuro, del lado no oscuro y de todos los lados que pueda haber de la fuerza. O sea, eso sin duda, ¿no? Poder sin límites, ¿no? Eso es la competencia última que vamos a conseguir. En el caso de un profesor o de las competencias, en el caso de tipo Morfeo, pues es el arquitecto del sistema. O sea, conoce las cosas, las reglas, las puedo mover, las puedo cambiar, puedo hacer que el mundo sea distinto y ya está. Y en el caso del tipo C, pues tipo Cantinflas, ¿no? O sea, lo que interesa, la competencia es moverte, saber hacer las cosas y ya con eso convencer a todo el mundo sobre cómo poder avanzar, ¿no? Y por último, el perfil de ingreso que estamos construyendo en la fábrica del conocimiento varía, por una parte, el tipo Argor, ¿no? Pues muy chido, muy tecnológico, pero al mismo tiempo haciendo C en los fines de semana y todo tipo de cosas para equilibrar unas cosas y otras. En el caso del tipo B, pues más bien Algor, ¿no? Pues la ciencia, la política, el mundo es ideológico, nos están engañando y otro tipo de asuntos. Y en el caso C, pues evidentemente pues nos encontramos con un perfil como el de Slim. No importa saber nada, lo que importa es saber estar ahí y conseguir avanzar, ¿no? Estos 3 tipos de estudiantes y de procesos educativos
Por supuesto, están un poco frívolamente dibujados, podemos ser mucho más estrictos, pero es lo que está construyendo la fábrica del conocimiento y es lo que en buena medida yo creo que nosotros no queremos, ¿no? ¿Qué es lo que sí queremos? Lo que queremos es, en buena medida, salir del espejismo de la fábrica del conocimiento, ¿no? Yo considero que estos puntos que aparecen aquí serían claves para poder establecer algunas propuestas, algunas ideas que nos permitirían configurar políticas sobre cómo hacer una innovación educativa real, pero también ambiciosa, imaginativa y que vaya más allá de cómo hacer que los estudiantes lleguen antes de entrar a salir, ¿no? Incluso, es una cosa que también he comentado en otros espacios, tenemos que salir de la fiebre que también está dentro de este espejismo del fast training, ¿no? Igual que hay fast food, hay fast training, pues vamos a embutir conocimientos, vamos a hacer intersemestrales, vamos a hacer estancias por aquí, vamos a hacer un curso virtual, que está bien que se hagan ese tipo de cosas, pero para conseguir que, ¿para qué vas a estar 4 años en la universidad si con 2 y medio ya vas a salir con un título, gracias al cual vas a poder contentar a tus padres y, lado un poco perverso del asunto, el lado oscuro de la educación superior, ya vas a poder entrar en el circuito económico de los demandantes de educación posgraduada? Una maestría, un doctorado, aunque bueno, ahí pues te podemos ayudar con CONACYT, alguna cosa así, pero resulta que con tu título de licenciatura que estamos proponiendo hoy en día, apenas sales dispuesto para comprar cursos. Con lo cual, nuestros estudiantes y nosotros mismos somos consumidores de conocimiento. O sea, hay consumidores en el sentido de que es un producto masivo que hay que estar consumiendo una y otra vez, perdón por la redundancia con respecto al término consumo, y que además tiene fecha de caducidad. Igual que las latas de Coca-Cola, aunque tengan mucho azúcar, tienen fecha de caducidad, pues el conocimiento tiene fecha de caducidad. Pues lo que aprendiste en tu licenciatura en 3 años ya no sirve para nada. Y dices, bueno, pues puede haber empezado 3 años más tarde, ¿no? Y dices, no, pero en esos 3 años más estás comprando un montón de cursos que son valiosos, ¿no? Entonces, en el contexto actual nos estamos topando con que hay una tendencia que sí es un tanto perniciosa, que como instituciones de educación superior y por un término que afortunadamente está cada vez más en boga, que es la responsabilidad social, debemos tomarnos muy en serio. Como se comentaba la semana pasada, los que estuvisteis en el Congreso de Otalvars, nos estamos encontrando con que la Universidad Veracruzana, con otras universidades, nos enfrentamos ante el reto de la responsabilidad social, cuando, y yo estoy de acuerdo con lo que se comentaba en ese momento, más bien habrá que pensar en el compromiso social. ¿Por qué? Porque la responsabilidad social tiene que ver con etiquetas que venden productos. Y ciertamente producimos algo y damos un servicio, tanto al individuo como a la sociedad, eso es indudable. Pero esto nos lleva a desvirtuar el qué estamos haciendo, el qué queremos hacer. Entonces, en ese contexto, sí partimos de la idea clara y clave de que la educación se ha dado en todo momento histórico, no hay especie humana sin educación, y la educación es un proceso que permite sobrevivir en el entorno natural y sobrevivir en el entorno sociocultural, pero la educación y sobre todo la masividad del acceso a la educación ha sido un principio ligado al ideal de la modernidad. Seguimos siendo modernos, quizás tenemos una modernidad tardía, estemos en una modernidad alternativa, no central, no eurocéntrica, pero estamos en el contexto de la modernidad. Y hay algunas ideas propias de la modernidad que siguen siendo muy vigentes, y una de ellas es precisamente lo que se viene llamando por los sociólogos del conocimiento la distribución del conocimiento. La imprenta garantiza la distribución del conocimiento, rápidamente es tomada por los poderes políticos, a veces para refrenarlo, pero posteriormente para acrecentarla de tal manera que se sabe que una ciudadanía educada, de entrada, es necesaria para tener una sociedad democrática. Otra cosa es que la democracia sea real, porque sabemos que hay fuertes factores ideológicos en todas las democracias contemporáneas, desafortunadamente, pero sin educación no hay ciudadanía para la democracia. Y, por otro lado, las nuevas tendencias económicas necesitan gente educada, gente que sepa leer y escribir. Aunque solo sea un volante, aunque solo sea un instructivo, pero en el siglo XIX aquellas sociedades que no tenían una gran masa de población que sabía leer y escribir, no tenía capacidad para poder ser competitiva económicamente y mucho menos políticamente. ¿No? Esto es un proceso que se viene dando una y otra vez. De tal suerte que si
aceptamos, y yo lo acepto como punto de partida, que uno de los horizontes de realización de la modernidad es la aceptación, incluso el despliegue de la idea de que el ser humano es libre y, por lo tanto, la educación es una educación para la libertad. Cuanto más conocimiento tenemos, más libres somos. Y la educación lo que debe hacer es permitirnos vivir con libertad. La libertad no significa ausencia de restricciones. Insisto, tenemos una dimensión individual, social e histórica de la cual no nos podemos desprender. Forma parte de nuestro imaginario, forma parte de nuestra construcción de realidad y no podemos desprendernos de ella fácilmente. Por supuesto que eso no quiere decir ni que sea eterna ni que sea inagotable. Se puede transformar, pero vienen con nosotros. Entonces, somos en buena medida lo que la educación hace de nosotros. Y esta educación, por eso rápidamente, es tomada por los estados y por los gobiernos. En el mundo medieval la educación la regía la Iglesia, fundamentalmente en el contexto del cristianismo occidental. En el mundo moderno la tiene totalmente en su poder el Estado, ¿no? El Ministerio de Educación, la Secretaría de Educación, es un elemento típico de una sociedad moderna, o más bien de un Estado moderno, que quiere construir un tipo de ciudadanía que le sirva para sus intereses. Hoy en día nos encontramos con que todo este proceso, que es claro y que se va construyendo, búsqueda de libertad, emancipación, mundo crítico, articulación de la realidad, se va adecuando a una situación económica que es el reto del desarrollo de la economía y de la sociedad postindustriales. Una de las ideas clave también de la modernidad cuando comienza es que, en buena medida, el tiempo tiene una cierta racionalidad. Frente al tiempo del eterno retorno de la tradición clásica, grecolatina o incluso del mundo indoeuropeo, o también característico de las culturas mesoamericanas y otras culturas que tenemos en América, se da una gran revolución a principios de la era cristiana, con el cristianismo, que es la concepción de un tiempo lineal. Pero ese tiempo lineal depende de la providencia divina. La modernidad asume que hay una racionalidad en el tiempo que depende de nosotros mismos. No es que nosotros podamos hacer que el tiempo se detenga o que no se detenga, sino que el futuro es algo que racionalmente se puede preparar, se puede desarrollar, se puede prever en buena medida. Y a partir de ahí surge la idea de que yo puedo pensar un mundo futuro, por eso aparecen las utopías, en el cual se pueda conseguir construir una sociedad justa, una sociedad en la cual todos podamos vivir con libertad. Si no fuéramos capaces de dominar el tiempo, de regirlo racionalmente, esto no sería factible, porque dependeríamos de la voluntad de una divinidad, aunque eso no quiere decir que una persona pueda ser al mismo tiempo moderno y creyente en un dios monoteísta, depende de los dioses que estén por ahí pululando, depende de muchas cosas. No, el futuro depende de nosotros. Y lo que hagamos ahora se va a plasmar en algo que se viene dado hacia el futuro. Y eso llevó al concepto de progreso típicamente moderno. Las sociedades contemporáneas ya no hablan de progreso, hablan de desarrollo. ¿Por qué? Porque ya no hay una visión única, lineal, una sola forma de concebir el avance en el tiempo, sino que cada cultura, cada sociedad, cada civilización se desarrolla de una forma distinta. Hay un horizonte, que es el despliegue de esa sociedad futura en la cual podemos vivir todos de forma razonable, que se va a ir construyendo de diferentes maneras. Por eso, el desarrollo económico, el desarrollo social, el desarrollo político es el elemento clave de la agenda política no solo nacional, sino global, de prácticamente todos los países del mundo actualmente. Y vivimos en una sociedad postindustrial avanzada, sociedad del conocimiento, en la cual nos encontramos con que la red o la constelación de fábricas, de empresas, no es el principal factor de transformación económica y política, sino que lo es la orientación y la posesión del conocimiento. Lo cual es sumamente paradójico, porque frente a las economías que se han basado en el uso de bienes físicos tangibles, nos encontramos con una sociedad que está desarrollando nuestro mayor bien, que es un bien además de carácter virtual, ¿no? El conocimiento no está en ningún sitio. Está en la capacidad antropológica de comunicarse y prácticamente hacer cosas en el mundo. ¿Qué nos está ocurriendo? Y esto influye muchísimo en las urgencias de la innovación educativa en las sociedades contemporáneas. Estamos en lo que a mí me gusta llamar el síndrome del tiempo acelerado.
¿no? Desde que nos levantamos por la mañana ya nos faltan 10 minutos para poder hacer algo, ¿no? Ni siquiera es que voy a echarme un coyotito último a ver hasta dónde llego. No, ya nos levantamos tarde. Porque además nos levantamos y muchos nos levantamos mirando nuestro teléfono celular, no solo para ver si el mundo sigue existiendo, sino para ver si mi prima Pepita o mi primo Juanito me han mandado algún chiste para empezar el día con alegría, ¿no? Y a partir de ahí, ya es que estoy, me meto en las noticias, respondo al correo, voy al baño con el teléfono celular para aprovechar bien el tiempo y me encuentro con una agenda interminable. Y además, nuestros abuelos tenían el fin de semana, pero nosotros ya no lo tenemos, porque una de dos, o nos vamos a gastar el dinero y el tiempo a los centros de consumo o lo dedicamos a hacer todo lo que no hemos hecho durante el fin de semana. ¿No? Además, como nuestros hijos son intocables y los pobres no pueden hacer nada, pues les dejamos también con una consola o con algún tipo de producto electrónico para que se distraiga, pobrecitos angelitos, mientras nosotros ganamos el tiempo, con lo cual nuestros niños están aburridos todo el día. ¿No? Perdón que cuente mi vida personal, pero es algo que no puedo evitar en este momento, ¿no? Y curiosamente, tenemos cada vez una mayor esperanza de vida, pero más que una esperanza parece una maldición de vida. O sea, vamos a pasarnos 80 años, 90 años viviendo para pasar 40 pagando una hipoteca de una casa o comprando, si podemos, un vehículo tras otro, porque después de los 5 años los vehículos ya tienes vendido. Después de 5 años véndalo y compra otro nuevo porque este ya no sirve para nada, ¿no? Bueno, luego también la vida matrimonial, las esposas y los esposos se cambian con cierta regularidad por un equipo nuevo, se tunea a los hijos un poquito para que vayan avanzando y vivimos en un tiempo acelerado. ¿Pero para qué? O sea, ese tiempo que en teoría estamos ganando, ¿para qué lo estamos ganando? Hay un libro que yo recomiendo mucho, aunque mi formación es filosófica, también leo cosas humanas, que nadie se preocupe. Es una novela, bueno, no es novela, es un cuento, Momo, de Michael Ende, que yo recomiendo leer con mucho detenimiento. La protagonista es una niña, Momo, pero los auténticos protagonistas son los hombres grises, que, bueno, ya adelanto, son personajes fantasmagóricos que viven fumando el tiempo que se arrebata de los seres humanos. Esa novela, ese cuento, retrata perfectamente el síndrome del tiempo acelerado. Nos hace falta más tiempo, pero ¿para qué? ¿Y qué hacemos con él? ¿No? Esto lo llevamos a la universidad. Todos hemos pasado por, siendo estudiantes universitarios, hay un horario que hay que cumplir, de 8 a 9 por aquí, pam, pam, y ya está. Pero es que hoy en día estamos todo el día haciendo cosas en la universidad y además dicen, no, es que si me doy prisa y consigo que ese profesor, Hernández, que nunca da nada, me dé un par de créditos más, pues voy a terminar la licenciatura en 3 años, 2 meses y 6 días. Con lo cual voy a entrar una semana antes en la lista de desempleados. Es maravilloso, ¿no? Y dices, bueno, a ver, legalmente ya puedes tomar cervezas y pegar tiros a partir de los 18 años, pero ¿eso te hace un adulto? Y aquí es donde quiero enfatizar nuestra responsabilidad social, nuestro compromiso social para innovar en la educación superior. ¿Qué estamos formando? No estamos fabricando personas, estamos formando individuos, por supuesto que también formando buenos trabajadores, pero estamos formando individuos que sean capaces de regir su propia vida y que no la destruyan demasiado, la suya y la de los demás, ¿no? Entonces dices, no, joder, pues venga, vamos a hacer esto y ahora me haces otra cosa en YouTube sobre la información y mientras llevas mi curso, pues puedes hacer karaoke para sordos por videoconferencias y ya con eso vas a sacar 3 créditos más, ¿no? Está claramente demostrado, y aquí los neurocientíficos nos han dado una orientación muy clara, que la madurez cognitiva no se alcanza antes de los 25 años. Entonces, ¿por qué no pensamos en replantearnos los tiempos de educación superior para que el individuo se forme con una licenciatura, que sea una licenciatura, no sea una media licenciatura, con 23, 24 años? Le van a quedar 70 para comprar conocimiento, que no se preocupen los grandes productores de elementos que no necesitamos, ¿no? Pero ¿por qué no formarle bien? Yo estudié, bueno, yo tengo 50 años, ya dije que me quedan solo 30 de vida, menos. Yo cuando estudié, la licenciatura era de 5 años y uno salía de la licenciatura realmente con la sensación de que ingenuos éramos, ¿no? Esto era el siglo pasado, cuando no había internet ni nada por el estilo. Pensábamos que con eso podíamos hacer lo que nuestra profesión decía que hacíamos. Dice, no, las licenciaturas tienen que ser de 4 años, o mejor de 3 y medio, o mejor de 3. Joder, qué cosa. Hay una cuenta que no sale, y es que
los 2 años extra que hemos robado al tiempo, ahora sí, los vas a poder cubrir con una maestría. Si hiciste filosofía, no, eres ya la maestría en filosofía avanzada por el mundo tecnocientífico contemporáneo. Joder, pues qué bien, ¿no? Dices, sí, pero hay un pequeño detalle, que la licenciatura política pública es gratis, o si es de una educación, si es una universidad privada, cuesta un poco, pero ya la maestría te va a costar un dolor, ¿no? Y la vas a pagar. Porque no hablemos de que te cuesta 300 pesos la inscripción o no sé qué, no, estamos hablando de decenas de miles de pesos y luego, joder, si haces una maestría y no viajas a Helsinki, pues es como si no lo hubieras hecho. Entonces, plantéate un viaje para aquí, un viaje para allá, lo siento por relaciones internacionales, que es otra cosa, ¿no? Hay que te lo haces en casa, y compra esto, haz lo otro, y ya está. Y dices, joder, pues haz la maestría, ya, qué bien. Dice, uff, pero es que sin un doctorado no eres nadie. Fíjate que el vecino de al lado, su hijo, para conducir el autobús tiene un doctorado. Joder, pues hacer el doctorado. Entonces dices, oye, qué bien, ya estás a punto. ¿Para qué? Para hacer una estancia postdoctoral. Porque eso sí ya te va a permitir ser muy chido y muy capacidad. Dices, bueno, está bien. Y al final te atiborran a formarte nosotros, no te atiborran, nosotros atiborramos a los estudiantes con elementos teóricos o prácticos que decimos que les sirven para la vida, pero solo les sirven para hipotecarse el resto de su vida, que es algo distinto, ¿no? Entonces, aquí hay algo que está fallando y que tiene que ver con cómo entender todo este tipo de elementos. Y se expresaría en ese elemento, en esta idea que estoy indicando aquí, que la fábrica del conocimiento nos está llevando de la promesa también ilusoria de la revolución verde a la revolución gris. Los que tienen más edad y los que hayan leído también no tengan tanta, recordaréis que en los años 60 se produce la Revolución Verde. La idea es muy sencilla, ¿no? ¿Para qué estar sembrando aquí en comunidad? Vamos a hacer campos de cientos de hectáreas de maíz, de frijol, de no sé qué. Y digo, claro, con eso tenemos más alimento y nos alimentamos todos mejor. Dice, solo hay un detalle, ¿cuál es? Pues que esas hectáreas hay que utilizar maquinaria que vendemos nosotros, hay que utilizar abonos que vendemos nosotros. Los acuíferos se van a destruir, pero no importa. Ya veremos qué ocurre dentro de 30 años. A alguien se le ocurrirá cómo limpiar ese agua. Vamos a contaminar un montón. De cada tonelada que producimos de alimentos, la tercera parte se va a tirar a la basura. Pero va a salir un producto barato y vamos a comer todo. Y de joder, pues qué bien, ¿no? Y el resultado es no solo es por ese motivo, pero forma parte del desastre ambiental en el que vivimos. O sea, ¿para qué queremos tanta agricultura extensiva y tanta ganadería? Cuando tiramos casi la mitad, en los países más avanzados, son avanzados para tirar a la basura cosas, se desperdicia prácticamente la mitad de los alimentos que se producen. Y los demás, pues no tanto, pero desperdiciamos mucho, porque además, pues ¿para qué voy a ir a comprar en la tienda de la esquina? Mejor me voy a Chedraui, a Costco, perdón por decir marcas comerciales, ¿no? Y compro, necesito un poco de perejil, bueno, pues ya me llevo 5 toneladas de jamón, por si acaso llega mi suegra este fin de semana, o hay que darle de comer, ¿no? Y al miércoles lo tiro a la basura, ¡ay, qué pena! Pero es igual, con la tarjeta de descuento, pues casi ni lo noto, ¿no? Entonces, pasamos a la revolución verde a lo que yo catalogo la revolución gris, porque es la revolución de la producción intensiva de productos mentales, ¿no? Pensando en materia gris, aquí fui ingenioso, ¿no? Más o menos, estamos explotando de forma intensiva la materia gris. Producir muchos conocimientos, ¿no? Estamos, los que nos dedicamos a la vida académica, que somos casi todos los que estamos aquí, nos estamos enfebrecidos para ir a congresos, para presentar ponencias y que nos den así fichitas y nos pongan sellos en la frente, ¿no? Ya pasamos de la dentista y ya nos pone una estrellita, nos la pone el gran gurú del conocimiento nuestro y nos va poniendo estrellitas, y cuando juntamos 10 estrellitas, pues resulta, joder, pues mi conocimiento es muy bueno porque está indexado en el Banderilla Index, ¿no? Entonces, pues eso le da una legitimidad impresionante, ¿no? Y de ahí para arriba. Y dices, bueno, pero ¿te das cuenta que, por ejemplo, tu último artículo es sobre la eficacia energética del uso del itacate? Y dices, joder, pero es que todo el mundo lo sabía, pero es que no estaba demostrado científicamente, había que hacerlo. O sea, me he gastado 3 millones de pesos, pero que bien gastados, demuestro perfectamente cómo no solo eso, sino que además que el frijol negro es mejor que el amarillo para producir pozole. O sea, eso es una maravilla. Además, me lo han publicado en Hong Kong, en la Science of Foods and Alimentation International Galáctica, ¿no? Y dice, ¡joder! ¿Eso cuánto es? Dice, no, pues índice de impacto 13.6. No, tremendo, ¿no? Eso no es conocimiento. Perdón si alguno ha publicado eso, pero eso no es conocimiento.
Eso es una burla. Y todos formamos parte, yo me incluyo en esto, en esta burla de producir supuestos conocimientos que no lo son, ¿no? Y esto nos lleva a la idea de que hay un consumo del conocimiento, no voy a abundar en ello porque creo que ya lo he estado comentando ampliamente, y por otro lado necesitamos una transformación, y esto, lo del espejismo es una idea de transformación, pensar en innovación social. Y no es cuestión de que las sociedades sean innovadoras, sino la innovación social, es decir, pensar formas distintas de trabajar socialmente. Hay algo que vale la pena rescatar, que son los procesos colaborativos. Podemos llamarlo Wikinuba o como nos dé la gana, y seguro que puede salir alguna etiqueta, pero los procesos colaborativos funcionan, siempre han funcionado. Las sociedades agrícolas recolectoras trabajan de forma colaborativa. Y todos los grandes críticos de la modernidad han estado estableciendo propuestas colaborativas, desde los hippies hasta los economistas que hablan ahora vaya descubrimiento de la economía circular. ¿Qué es lo que hacen nuestros abuelos? Pues me gastaba algo, lo guardo, lo reciclo y lo reutilizo. Y ahora estamos diciendo, ¡joder! Vamos a hacer economía circular. Dicen, ¡joder, qué bien! ¿No? ¿En qué consiste? Pues que no, en vez de tirar las cosas, utilízalas nuevamente. ¿Eso se puede hacer? Sí, ¡wow! ¡Qué maravilla! ¿No? O sea, estamos realmente en un proceso de consumo del conocimiento continuado. Y este consumo del conocimiento, claro, viene ligado a un abaratamiento del consumo. Porque hay una cosa que si notamos todos, para ir a acceder a un libro que se publicó en Nepal, ahora no hace falta irse a Nepal, aunque siempre le pedimos a la Secretaría Académica algunos viáticos, por si acaso cae, para ir para allá. Lo puedes bajar de Internet. Puedes consultar el manuscrito que quieras de cualquier lugar del mundo en segundos con una calidad excelente. Se ha abaratado el conocimiento, pero también se abarata su venta, ¿no? Nos pasa lo mismo que con las lechugas o lo mismo que con los camarones. Con una red de arrastre te puede llevar 10 toneladas de camarones para terminar vendiendo 400 kilos. Lo demás se mueren porque como con la red lo levantas todo, la plataforma marina la arrasas, pero eso sí, venden los camarones a 200 pesos. ¡Joder, qué barato está! Sí, cuéntaselo a tus nietos, a ver cómo era comer camarones a 200 pesos el kilo, porque ellos no lo van a vivir. Bueno, a lo mejor con un proceso criogénico de transformación al vacío en algún tipo de situación biotecnológica que se pagará por CONACYT, por supuesto, se puede conseguir, pero eso es algo que distorsiona lo que está ocurriendo. Entonces, pensemos en una idea de paideia como formación. Bildung busca la misma idea en el mundo griego, paideia en el mundo alemán, Bildung, un carácter formativo que además nos haga reivindicarnos como sociedad, no para vernos en departamentos estancos, sino para pensar en cómo podemos aportar para las sociedades contemporáneas en nuestra mentalidad que es iberoamericana. ¿Cómo podemos hacerlo? Y aquí esto nos llevaría a cómo hemos ido pensando en establecer algunas transformaciones innovadoras en la Universidad Ibercauzana y queremos que se puedan hacer en otras. De entrada, también hay que partir de las tendencias, es repensar una cosa que se habla, que es el triángulo del conocimiento, ¿no? Parece que en las sociedades del conocimiento, en las sociedades contemporáneas, hay una conexión entre innovación, investigación y educación que permite no solo desarrollar el mundo contemporáneo, sino que os permite hacer la búsqueda de una sociedad más justa más probable. O sea, hay una composición económica, pero también una política y social. ¿Cuál es la transformación que nosotros estamos pensando, estamos proponiendo para pensar y discutir nuevas políticas de innovación educativa que, por supuesto, usan TICs, utilizan nuevas metodologías, utilizan neurociencias, lo que queramos, pero ¿para qué? Para pensar en una transformación de un triángulo de conocimiento que pasa del conocimiento como valor central a uno que puede parecer muy modesto, pero que creemos que es muy significativo, que es hacer del saber un valor central. ¿Cuál es la diferencia entre conocer y saber? Si fuera aquí en un congreso de filosofía me pondría a citar de forma aburrida y en alemán y en griego a diferentes autores, pero como no lo hago, prefiero ir a algo muy concreto. El saber tiene que ver con Frones y tiene que ver con conexiones prácticas con el mundo. O sea, una persona sabia no es una persona erudita. Incluso una persona erudita puede ser lo más lejano que exista a una persona sabia. Una persona sabia puede no haber estudiado nunca y una persona erudita puede pasar toda su vida estudiando. No están conectados entre sí. Sin embargo, es muy probable que una persona con una erudición sapiencial tenga más probabilidad de saber vivir y saber construir una sociedad justa que una que no lo tenga. Entonces, esto es un cambio que parece muy sencillo,
pero que estamos convencidos que produce transformaciones relevantes. Y esto se puede llevar de forma un tanto ampliada a revisar también los tres vértices del triángulo. La apuesta para una política de innovación educativa que transforme la educación superior en 2050, en buena medida puede tener que ver con poner, y aquí sí hay una jerarquía, no es un triángulo que tenga cualquier tipo de referencia, poner como vértice superior el saber vivir. O sea, todos los seres vivos vivimos. Si no, no seríamos seres vivos, seríamos seres muertos o filósofos, ¿no? Pero hay que saber vivir. El ser humano necesita aprender a saber vivir. Esto no es universal. Muchos viven o vivimos a golpes físicos o morales en la vida, lo cual es injusto. La injusticia tiene un elemento de las contemporáneas, de las sociedades humanas, y quizás no se pueda erradicar por completo, pero podemos pensar en un saber vivir individual y colectivo. Porque uno de los grandes problemas de la educación moderna es que el saber vivir se ha enfocado en el sujeto, en el yo. Aprende tú a saber vivir y los demás pues ya verán. La correlación individual, social e histórico es necesaria para poder plantear una institución de educación superior que sepa orientarse para educar a sus estudiantes y también educarse como institución y como comunidad de profesores que profesan un ideal que es el ideal educativo. La innovación supone responsabilidad, supone ciudadanía, son elementos morales, pero sobre todo la innovación nos tiene que llevar a saber vivir. A una empresa típica del mundo moderno, que el mundo moderno sin empresa no sería viable. O sea, esto no es una proclama anticapitalista, más bien yo sí que soy partidario de pensar en una economía que no piense en un capital basado en el consumo, como al menos como una transición a otro tipo de sociedades económicas. Pero, insisto, la innovación para una empresa se expresa al final en ventas. ¿Por qué? Porque una empresa se debe a sus accionistas. Y el accionista puede ser bueno o malo, moralmente hablando, pero está invirtiendo para conseguir un dinero determinado. Pero socialmente la innovación busca saber vivir. Y saber tomar decisiones colectivas, porque en democracia no nos queda otro remedio que tomar decisiones. Y no lo digo como una desgracia, sino como una apuesta social y cultural que estamos haciendo. La legalidad, la justicia se cobijan en una sociedad que sabe y que quiere saber vivir. La investigación supone creatividad, lo cual también es una característica propia del ser humano. A mí me preocupa, en diferentes artículos lo he estado viendo en los últimos meses, que hay una reivindicación de la creatividad frente al conocimiento. No, la universidad tiene que potenciar, tiene que formar creatividad y no conocimiento. La una sin la otra son imposibles. Igual que la memoria. Dice, no, es que antes se aprendía de memoria, ahora no hay que saber nada de memoria. No, la memoria es necesaria para poder tomar decisiones. Claro, no hace falta saberse todos los ríos del mundo para saber de qué agua voy a beber dentro de un rato. Pero la memoria es necesaria y vinculada con la creatividad y con el conocimiento nos permite investigar. Y la investigación tiene que ser responsable. No solo legalmente responsable, sino que tiene que decir, bueno, ¿qué tipo de mundo estoy queriendo construir? Tiene que haber una capacidad de transferencia de conocimientos hacia la sociedad y de transferencia hacia otras disciplinas y desde luego tiene que existir algo que llamamos civilidad, que es una capacidad para convivir entre nosotros. Aparte de que, por ejemplo, el Estado de Veracruz desafortunadamente vive una situación de tremenda violencia, carecemos de civilidad, carecemos de estructuras formales que nos permiten convivir de una forma razonable, ¿no? Entonces, estos son algunos elementos que nos permitirían transformar, y ya para ir terminando, no significa que voy a terminar en un minuto, pero ya hago como los buenos, digo, ya para ir terminando y ya avanzo todo lo que me da la gana, ¿no? Podemos encontrarnos con que eso forma diferentes triángulos interiores, pero lo más relevante es ¿para qué todo esto? Y esto nos lleva a un punto central, que es el estudiante. O sea, no estamos hablando de una maraña de términos. Estamos hablando, sí, de una constelación conceptual que tiene que tener la potencia teórica de formar estudiantes. Entonces, el estudiante no es que tenga que ser el mejor ciudadano, el mejor investigador, el tipo más creativo del mundo, pero tiene que saber de forma prudencial cómo moverse en su contexto y, por supuesto, según sus limitaciones y sus capacidades, ¿no? Entonces, la universidad debe buscar una cierta homogeneidad en la formación que no significa un patrón estándar del producto,
Lo que significa es que tenemos que garantizar un mínimo educativo para todos nuestros estudiantes. Y el mínimo educativo no es el ser raspado para poder salir titulado por la puerta trasera, sino que significa que todo estudiante que pase por una institución de educación superior tiene que tener esa capacidad para poder moverse. De forma práctica, en la Universidad Veracruzana, lo que nos estamos proponiendo y lo que queremos también proponer a consideración de todos vosotros es plantearnos este escenario, en el cual, bueno, el punto en el centro no es el centro de Diana para pegarle tiros, sino que es nuestro estudiante. Actualmente, en la educación superior, en el caso de México y de otros países iberoamericanos, en otros quizás no sea con tanta fuerza, nos encontramos con que hay un problema tremendo de acceso a la educación superior. Hay muchos estudiantes que quieren entrar, pero no todos pueden entrar a la universidad, ¿no? Entonces, en ese contexto, el estudiante lo que hace es entrar en la universidad que pueda, ¿no? Si vive en Veracruz, en la Veracruzana; si vive en Campeche, en la Universidad de Campeche; si vive en Singapur, en la de Singapur, y lo hace buscando dónde tener esa puerta de oportunidad. En 2050, que es el escenario en el cual yo quiero que nos pensemos y nos planteemos qué tipo de innovación educativa queremos estar haciendo, a reserva de las múltiples innovaciones tecnológicas y sociales que se den en las próximas 3 décadas, nuestro estudiante ya no va a venir, pongo el caso de la Universidad Veracruzana, los demás colegas, pues poned el caso de vuestra universidad, a la Universidad Veracruzana no va a venir porque es la que le pilla más cerca, sino que se va a preguntar a qué universidad quiero ir, qué me ofrecen las universidades. No quiero ponerme demasiado optimista, pero en 3 décadas, en primer lugar, la curva demográfica en México, que ya está cambiando, va a ser muy distinta. La población en edad de entrar a la universidad no va a ser tan masiva como hoy en día. Va a haber opciones de educación a distancia, de educación presencial, lo que es la multimodalidad, que va a permitir trabajar de una forma distinta. Nuestros estudiantes dentro de 30 años será gente que ya no solo son nativos digitales, sino que estarán totalmente domesticados en el entorno digital. Moverse ni siquiera con computadoras, moverse en entornos virtuales, que incluso pueden ser por implantes neuronales o de otros tipos, va a ser cotidiano en ellos. Entonces, la distancia no va a ser un problema para acceder a una universidad. El reto de la universidad es ¿y qué me ofrece esa universidad? O sea, ¿qué me dan? Que es lo mismo que se han venido preguntando en las universidades de más prestigio de todo el mundo desde hace ya varios siglos. O sea, ¿por qué la Universidad de París, la Sorbonne, por qué sigue siendo un lugar codiciado por estudiantes de todo el mundo? ¿Por qué Oxford? ¿Por qué Cambridge? ¿Y por qué la Universidad Veracruzana no? Bueno, ahí pongo una coma, ¿no? Porque Oxford y Cambridge sí, porque la Universidad Veracruzana no. Nos falta tradición, pero también creo que estamos fallando en pensar qué tipo de oferta vamos a hacer al estudiante. Y no oferta en sentido de que te cobro menos. Porque sí puede ocurrir, y no es por la simpatía que tengo hacia Matrix, que dentro de 30 años podamos implantar los conocimientos, ¿no? Conseguir un conocimiento va a ser muy barato y muy fiable, pero lo que no va a ser barato es la formación. Y el tipo de acceso no solo al campo laboral, sino al mundo social y político en el que se van a encontrar nuestros nietos, nuestros hijos o nosotros mismos, porque vamos a ser estudiantes para toda la vida, a lo mejor con 80 años que nos empieza una nueva carrera universitaria u otra formación que quizás no se llama universidad, ¿no? Implantar conocimientos, implantar recuerdos, implantar habilidades, quizás esta sea una cosa cotidiana. E incluso si los más entusiastas del transhumanismo aciertan, como dentro de 30 años seremos inmortales, morirse va a ser una decisión personal, ¿no? Ya no vas a decir, es que ya no tengo tiempo para estudiar, tienes 4 siglos por delante. Si no apruebas filosofía, ya eres requete malo, ¿no? O sea, es imposible. ¿Qué hay que ofrecer? Y hacia ahí tiene que ir nuestra innovación educativa, o más bien la política y el fundamento de la innovación educativa que queremos hacer. Nuestro estudiante aparece ahí en rojo, que es el elemento central de lo que comentábamos en la diapositiva anterior, de esos elementos de saber vivir, tener creatividad, civilidad, ciudadanía, responsabilidad, etcétera, etcétera. Nuestro estudiante seguramente va a buscar cómo integrarse en estos elementos, que algunos son de nuestro presente, que dentro de 30 años no existan, pero yo creo que más bien son tendencias que se una serie de acciones que se han ido desarrollando que esperamos consolidar en los próximos años. En primer lugar, el uso del PLADEA, para los que son dos universidades seguro que también tienen algo parecido, que es el plan de desarrollo de la entidad académica, ¿no? A partir de lo que la universidad se está viendo a futuro, ¿cómo voy a hacerlo yo?
Desafortunadamente, en muchos casos es un documento que hay que hacer, es un fastidio al principio de cada 4 años y cuanto antes lo quitemos de encima, mejor. Cuando vemos como una oportunidad para plasmar una ruta de trabajo. ¿A dónde quiero llegar dentro de 4, de 8, de 12, de 15 años, de 100 años? Hay que dejar muy claramente estipulado qué se quiere hacer como entidad académica, y no solo como deseos, no solo como charlas, sino como una serie de compromisos que como entidad académica nos permita avanzar. En segundo lugar, y no es satisfacción de clientes, la satisfacción de los estudiantes, que también hay que educar. O sea, porque si a cada uno les diéramos un aprobado y una Coca-Cola, seguramente estarían todos satisfechos. De la misma manera que se cultiva un público educado, hay que cultivar estudiantes que quieran quedar satisfechos. Y nos interesa mucho poder medir la satisfacción de los estudiantes, ¿no? En la Universidad Veracruzana, tanto en lo que es la vicerrectoría, la región de Veracruz, lo vienen haciendo, el área económica y administrativa lo viene haciendo también, pero no tenemos un sistema global de medición de la satisfacción del estudiante, no para decir, ay, le sonreí, no me sonrió, me va a poner estrellita, no, sino para pensar qué es lo que quieren nuestros estudiantes realmente, qué nos están buscando. Por supuesto, no para venderles un producto, sino para conectar esa búsqueda con lo que podemos dar y con lo que sabemos que va a hacer falta para nuestra sociedad a futuro. En tercer lugar, ya pensando en los cuerpos académicos, desde luego una reestructuración de sus líneas de investigación. La libertad de investigación no consiste en hacer lo que me dé la gana. Consiste en que la discusión libre de ideas, con eso comenzaba en mi intervención, sea algo propio, típico de la comunidad universitaria. Yo tengo que poder discutir las ideas que tenga, pero tengo que también aventarme a que me discutan y a que me recriminen de forma argumentativa aquello que estoy diciendo. Si una persona quiere mostrar a la universidad que efectivamente la Tierra es plana, puede hacerlo, pero tiene que someterse a una discusión crítica de los argumentos y de las evidencias que existen para no afirmarlo, por ejemplo. Y con eso todas esas cosas. Hemos trabajado en una consolidación de cuerpos académicos para este año, que esperamos que siga funcionando, y luego hay elementos que son claros, que son sólidos y que creo que nos van a permitir avanzar en esta dirección de consolidación. Por una parte, la acreditación de programas educativos. La calidad no es cuestión de gusto personal, tiene que ver con estándares, sin duda, sin renunciar a una capacidad propia de crecimiento y a un sello propio, porque si la Universidad Veracruzana, como cualquier universidad, se hace a imagen y semejanza de los indicadores, no tiene identidad. Y nosotros tenemos que ofrecer una identidad. Tú eres estudiante, eres egresado, eres académico V, por algo te van a reconocer. Y ese algo tiene que ver con esa capacidad para resolver problemas, pero también para gobernar tu propia vida y ayudar a gobernar la gobernanza global del mundo en que te encuentras. Un seguimiento de egresados que no sea un seguimiento de clientes tampoco, sino saber dónde están nuestros egresados, qué están haciendo, cómo pueden mejorar nuestra práctica, hacia dónde van, casos de éxito, de no éxito, aprender mucho de lo que hemos ido haciendo en nuestra tradición de tantas décadas. Y, por supuesto, una propuesta institucional, pero también de cada programa educativo, para verse internacionalmente. Dice, joder, es que aquí no tenemos premios Nobel, ¿no? Aunque Ángel Trigo ya por ahí está haciendo sus pininos, a ver si nos puede apoyar con eso, pero no tenemos premios Nobel. Entonces nunca vamos a ser internacionales. Dices, no, joder, no. Y además tampoco Messi no nació aquí en Jalapa, pues estamos perdidos, ¿no? Tenemos que vernos en ese contexto internacional, saber qué se está haciendo y, con modestia, pero con ambición, ser capaces de proyectar nuestra capacidad de construir conocimientos en un contexto internacional. Cada programa educativo tiene que pensar cómo construirse internacionalmente. Eso significa, pues el próximo semestre vamos a mandar a movilidad a todos los estudiantes. Pues a lo mejor no hace falta y seguramente no es preciso. Y, por supuesto, al pensar en tutorías, tenemos que hacer que el programa de tutoría se base en trayectorias escolares, no en cifras, nada más, y programas como el de Transversa, que se ha citado, consolidarlo y fortalecerlo. A partir de ahí pues, surgen diferentes acciones que se pueden desarrollar y, por supuesto, hay actores clave, que es la administración escolar. O sea, como organización, como universidad, hay que pensar en cómo eso se va a expresar en acciones y en formas de movimiento, la planeación institucional, las direcciones de cada área y las vicerrectorías. Son 4 elementos, 4 nodos estructurales que nos van a permitir desarrollar algunas ideas que ciertamente no sabemos hacia dónde nos van a llevar, pero si tenemos una política que nos lleve a pensar la educación superior como una formación de individuos cultos y sabios, hasta donde se pueda, no es cuestión de que sea una especie de Sofiópolis, ni mucho menos, hacia el futuro,
En vez de pensarnos como fábricas del conocimiento que tenemos que responder a una dinámica social que consiste en sacar titulados al vapor y a toda prisa, entonces estaremos haciendo una transformación realmente innovadora, incluso diría revolucionaria. Aquí ya termino. Muchas gracias. Pues agradecemos a todos. Ahorita vamos a empezar con una breve sesión de preguntas. Empezaremos con nuestros compañeros de las regiones que nos acompañan. En este caso empezamos con la región de Poza Rica, Tuxpan. No sé si nos escuchan bien, si por ahí alguno de ustedes tuviera alguna pregunta que hacerle al doctor Hernández. ¿Hay alguien por allá? ¿Cómo está, doctora Aurora? ¿Cómo está? Gusto saludarla. ¿Hay alguien que tenga alguna pregunta ya con ustedes? ¿Sí nos alcanzan a escuchar o no? No se oye. No se escucha. Sí, pero no los escuchamos. ¿Hay alguien que nos pueda ayudar acá en cabina? A ver qué pasa. ¿Nos escucha? Ahora sí, doctora, es que no los escuchábamos. Muy bien. Sí tenemos preguntas, pero primeramente quiero felicitar al doctor Hernández por su conferencia que nos ha dado, por puntos que nos marca que son de reflexión para todos los académicos que estamos en la Universidad Veracruzana. Muchas gracias, doctor Hernández, y le paso la voz al maestro. Buenos días, ¿sí me escucha? Mi nombre es Felipe Reboredo, soy de la Facultad de Psicología. La pregunta sería, el doctor Hugo Sevelman hablaba de rescatar las utopías, y para rescatar las utopías del conocimiento decía que había que romper con este poder de las disciplinas, que hacer estos grandes campos del conocimiento. Yo le pregunto, en esta visión que usted tiene, ¿sí se podría hablar de volver a renacer las utopías y romper con estos diques de poder de las disciplinas y hablar de estos campos grandes de conocimiento? Las disciplinas surgen por una forma científica de concebir la realidad humana que tiene que ver con la taxonomía y con la clasificación. Cuando las universidades se desarrollan al comienzo de la modernidad, se obtenía el grado de licencia, una licencia para ejercer una profesión, el de maestro, que tenía cierta capacidad para hacer cosas, y el de doctor, que es la capacidad, y nunca lo olvidemos, para decir algo por uno mismo. O sea, que en buena medida se ha olvidado, y el doctor es el trabajador supercualificado, pero una persona docta es una persona que puede opinar por sí mismo. ¿Por qué comento esto? Porque a medida que va avanzando la universidad y nos encontramos con la Revolución Francesa y sobre todo con la Universidad Napoleónica, que no es casual que se llame así, porque Napoleón y su entorno es el que genera una universidad para el Estado, crea la distribución de conocimientos en disciplinas. Eso ha traído grandes beneficios para la sociedad industrial, pero ha mostrado también sus límites, que ya no pueden permanecer igual en las sociedades postindustriales. Y yo pondría el límite de las sociedades postindustriales a partir de los años 50 del siglo pasado. No solo por la gran transformación socioeconómica que se da en el mundo, sino porque hay grandes revoluciones, la aparición de la inteligencia artificial como concepto, la aparición de la genética a través del uso de las secuencias genómicas. Watson y Crick hacen su famoso artículo sobre el gen humano, y la aparición de nuevas formas de entender la producción de la economía hacen inviable seguir pensando en una construcción del conocimiento únicamente disciplinaria. Ciertamente hay que saber bien aquello que estamos haciendo. Yo creo que ninguno de nosotros nos pondremos en manos de una persona que dice soy médico, pero dice, bueno, estudié un año de medicina y 5 de danza clásica, ¿no? Y con eso ya puedo operarte el corazón. Y dices, bueno, me lo puedes partir, pero quizás operarlo sea otra cosa distinta. O sea, no hace falta una formación disciplinaria sólida.
Pero el conocimiento en cualquier momento histórico se genera en procesos interdisciplinarios. Respondiendo a tu pregunta, de forma clara con este contexto, el pensamiento disciplinario lo que supone es facilitar el control político por parte del Estado. O sea, la división por facultades, por disciplinas, por gremios, permite que se dé de forma efectiva la parcelación de los sistemas de conocimiento y de acción. Por ese motivo, seguramente, es por lo que se ha prodigado tampoco en la época de la posterior a la Guerra Fría la construcción intersubjetiva de conocimientos. Solo aquellos espacios realmente alternativos, la cultura punk, las culturas que han sido pues contracorriente, las contraculturas, lo han buscado. Hoy en día sabemos que sin esa construcción intersubjetiva e interdisciplinaria no podemos retomar, y estoy pensando en Semmelmann, en su producción, en elementos claros de una transformación política de nuestro entorno. O sea, la democracia representativa contemporánea nos está llevando a un sistema de control sumamente eficaz que tiene que ver con la aceptación de que la representación, a través de los políticos, supone la construcción del mundo político. Eso no es cierto. Una persona que sabe de medicina, que sabe de ingeniería, que sabe de música, pero que no tiene una formación política, va a ser un gran especialista en su campo, pero seguramente va a tener dificultades para ser un ciudadano activo y un ciudadano crítico con su entorno. Este contexto de educación transdisciplinaria en que nos encontramos hoy en día, que, insisto, se tiene que basar en una adecuada formación disciplinaria como punto de partida, nos tiene que llevar a una transformación de la democracia. No estoy convencido de que sea para construir nuevas utopías, porque el término utopía también tiene un cierto pozo ideológico de un falso y eufórico optimismo respecto al futuro, que incluso la idea de desarrollo cambia respecto a la idea de progreso. Es decir, una utopía es coherente con la concepción del tiempo como progreso, no tanto con la de desarrollo. Pero, sin querer descartar el término utopía, si nos lleva a nuevos escenarios de horizonte de construcción del mundo político. ¿Alguien más en la zona de Poza Rica, doctora? No, muchas gracias. Ok, pues muchas gracias. Continuamos un poco también por el tiempo. En el caso de la zona de Córdoba, Ixtazoquitlán, no sé si alguien allá tuviera alguna pregunta. Pudiéramos ver si tienen una o dos preguntas para el doctor. Sí, maestra, sí hay preguntas. Ok. Doctor Hernández, gracias por su conferencia. Quisiera hacer un comentario y una pregunta. El comentario es intenta abonar a la construcción de su argumento de que hay en ocasiones como prácticas que derivan en un sinsentido de la educación. Pienso, por ejemplo, en nuestra región. Trabajo en la UBI y cada año van a la UBI estudiantes de otras facultades a hacer su servicio social. Y hay todos y todas las que han llegado, por supuesto, son buenos estudiantes, etcétera, pero tienen un profundo desconocimiento de la región. Y ninguno y ninguna ve esa región como un posible destino en donde él o ella puede trabajar, y curiosamente es donde más hacen falta. Entonces, pues creo que se necesitaría revisar en toda la Universidad Veracruzana qué es lo que de alguna manera les decimos qué es lo que es necesario, o cómo se construye lo que es necesario, cómo se construye la vocación. Otra cuestión, digamos, para no cuestionar únicamente al resto de las facultades, también lo veo en la UBI. Yo cuando tuve la oportunidad de llegar a Tequila, me puse a leer un libro y mis compañeros me veían y yo leía sus miradas como diciéndome, ¿qué no tienes algo que hacer? ¿No?
hay trabajo, tienes que ir a esta reunión, a dar clase o sistematiza algo. Y me preocupa que en el entorno de la universidad la lectura se esté viendo como una pérdida de tiempo. Y desde mi punto de vista, no hay mejor recurso que la lectura para tener una conciencia crítica del mundo. Ese es el comentario. La pregunta es, pude dar seguimiento a su conferencia y me parece que hay un salto un poco que no se explica. O sea, en la primera parte de su conferencia me parece que usted da a entender que, digamos, como que el origen o el germen de toda innovación educativa debería ser un poco el cuestionamiento del sinsentido. Me parece que es eso, el cuestionamiento del sinsentido, y revisar el sentido de la vida, revisar el porqué y el para qué de la innovación. Y después, en la segunda parte y última de su participación, otra vez va hacia, parecen preceptos, es decir, bueno, que se tiene que hacer investigación que tenga relación con la vinculación y con la docencia, y tiene que hacerse internacional, como me parece que sin una crítica detrás, y me parece que eso es poco constructivo, y lo pienso, por ejemplo, para el caso de la UBI, que estamos intentando hacer vinculación, docencia, investigación, y sí se ganan muchas cosas, pero también se pierden otras. Por ejemplo, en la UBI está perdiendo valor aquellas investigaciones que solamente son teóricas, por ejemplo, por identificarlas como poco útiles, como poco pertinentes, y me parece que eso es peligroso. Entonces, si uno... A ver, con eso no quiero decir que la articulación entre las funciones sustantivas sea mala, sino que no siempre es buena. Y o por ejemplo, lo de la internacionalización. ¿Para qué queremos estudiantes que estén pensando en Helsinki, como usted decía, y que desconocen que está Jalapilla a 15 minutos? ¿Para qué queremos estudiantes expertos en francés y en inglés, que me parece bien que lo sepan, pero que desconocen absolutamente el náhuatl, que es donde hacen falta? Entonces, desde mi punto de vista hay un salto en su participación y no hay una reflexión crítica sobre sus preceptos últimos. Esa es la pregunta, y pues nuevamente muchas gracias, doctor. Voy a responder con una falacia de falta de tiempo, para que se note que estudié filosofía, que si hubiera tenido 10 horas para explicar esto, quizás no habría habido ese salto. Ya fuera bromas, yo creo que no he podido explicarme bien una cuestión. La última diapositiva no pretende ser preceptiva. Lo que pretende es entender unas herramientas que ya tenemos sobre cómo poderlas releer, de ahí estaría la innovación, para conseguir el fin que estamos buscando, que es una educación superior que realmente forme para el saber vivir. El cosmopolitismo es algo a lo cual no debemos renunciar, desde mi punto de vista. Independientemente de que una persona haya nacido en Nueva York o que haya nacido en Tequila, esa idea de que somos ciudadanos del mundo, que es tan íntima, creo que la especie humana, tenemos que desarrollarla. Y el cosmopolitismo no consiste en viajar por todo el mundo, consiste en asumir mi carácter local sabiendo que no estoy solo en la realidad. ¿No? Una comunidad, por pequeña que sea, está integrada en la red de lo que llamamos la humanidad. Podemos caer en un extremo que es pensarnos en la humanidad como un concepto y, por lo tanto, se pierde la singularidad del individuo y de las comunidades. Pero tampoco podemos caer en el espectro contrario, que es el reductivismo de la exaltación de lo local. Y eso, insisto, no es algo privativo de grupos interculturales o de espacios interculturales o de espacio de culturas precolombinas. Es algo que se da en cualquier tipo de sociedad. O sea, una persona que viva en un barrio de la Ciudad de México puede ser tan localista como una persona que vive en mitad del Amazonas, si renuncia a esa búsqueda cosmopolita de la construcción de la justicia y yo creo que de la paz.
Sí he apuntado y agradezco mucho la visión crítica de no hacer ese salto, pero creo que en este caso no está en mi ánimo y no quiero pasar de una cuestión puramente especulativa teórica a decir, bueno, ya ahora tenemos la receta que es hacer esto. Insisto, yo lo que quiero es que nos planteemos herramientas que tenemos ahora mismo para poder hacer una transformación, una innovación y en vez de verlos de forma mecánica, verlas de una forma crítica, constructiva, colaborativa, para que puedan conseguir esos dos elementos. O sea, si partimos de que es innovación por entidad académica, digo, bueno, pues ponemos 5 computadoras en cada facultad y ya con eso lo hemos logrado. Caemos nuevamente en el espejismo de la fábrica del conocimiento. No estamos fabricando conocimiento. Con los elementos que tenemos en cada una de estas instituciones de educación superior podemos, y hay más vías, pero podemos caer yendo a extremos a la fábrica del conocimiento o al espacio de construcción de ciudadanía y saber vivir. Y yo creo, y aquí sí soy tajante, que ambos son incompatibles. O sea, si nuestro ideal y nuestro proyecto como institución es fabricar conocimiento, perdemos el tiempo si incluimos documentos y manifestaciones de que queremos formar integralmente a los estudiantes. Si formamos integralmente a los estudiantes y hacemos una comunidad de saber vivir, estamos renunciando a ser fábricas del conocimiento. No estamos renunciando a una educación de alta calidad, pero estamos renunciando a verlo nada más como una maquinaria de materia gris, ¿no? Entonces, ciertamente, y espero que lo podamos discutir la próxima vez que nos veamos, esto da para mucho, es indudable, pero sí que quiero matizar, y agradezco ese posible salto, que no se trata de una cosa y ahora pasa otra que no tiene nada que ver, sino que, de forma práctica, las herramientas que podemos utilizar para transformar una institución, en este caso la Universidad Veracruzana, pasarían por repensar esos elementos, que son tanto de prácticas como de responsables. O sea, una vicerrectoría, pues no, yo lo que hago es firmar documentos nada más. Un directorio, lo único que hago es que no se me escape ningún estudiante, pero hay que cambiar la mentalidad para transformar el mundo. Gracias por la pregunta y por el comentario. Gracias, doctor. ¿Alguna otra pregunta ahí con ustedes? Ahí no. Me parece que no. Muchas gracias. Muchas gracias. Seguimos con nuestros compañeros en el campus, en la región Veracruz-Boca del Río. ¿Hay alguna pregunta? Para ir ya por los tiempos, agradecería si fuera una pregunta. Sí, doctora, hay un comentario aquí de parte de la doctora Vilma Vázquez. Le voy a ceder el micrófono. Ok, gracias. Buenas tardes. Antes que nada, pues quiero agradecer al doctor por una tan interesante charla. Yo nada más tengo una pregunta. ¿Cómo se pretende articular esta cuestión de innovación dentro de todas las experiencias educativas? Porque obviamente pues también la transversalización, los horarios, los jóvenes, ¿cómo se pretende innovar o hacer innovación dentro del aula más que nada? Lo bueno de esa pregunta es que la respuesta no la tengo que dar yo, sino que tiene que dar cada comunidad de programa educativo. Y no lo digo para no tener ninguna responsabilidad o para echar balones fuera. Eso es algo que tenemos que preguntarnos cada uno de nosotros. De entrada, hay una pregunta previa que es ¿qué necesito innovar en mi práctica académica? Porque innovar porque está de moda, pues es como, no sé, como hacer yoga porque resulta que dicen que hay que hacer yoga en las universidades, ¿no? A lo mejor yo lo que necesito es correr maratón. Bueno, en mi caso tengo que hacer de todo, ¿no? Pero no hay una secuencia única. Yo insisto mucho en que como universidad tenemos que darnos cuenta de que hay procesos cambiantes, que además esto es una propuesta de largo aliento, no vamos a ver resultados definitivos en 3, 4, 5, 10 años, pero si no empezamos ahora no los vamos a ver nunca. Y lo que vamos a encontrarnos es con una universidad obsoleta, pero no por obsolescencia programada, sino porque realmente no entiende su propia función en el mundo en que nos encontramos. Entonces, yo más bien lo que creo que toca es sentarte con tus colegas, con tus pares académicos y decir qué estamos haciendo, qué queremos conseguir, socializar prácticas. Yo estoy convencido que en innovación es crucial conocer las buenas prácticas. ¿Qué se está haciendo y qué está funcionando? Y por funcionar no significa que uno salga contento del resultado, sino que se esté logrando
los fines de competencia que se han estado describiendo a partir de las propias vicisitudes de una comunidad. Seguramente la formación en medicina, aunque tenga elementos comunes a la formación en filosofía, en historia o en artes plásticas, tiene características que le son propias y alguien que es de fuera de la disciplina no puede inculcar. Y la innovación educativa no es un menú de técnicas para conseguir un cierto resultado. Si no sabemos qué queremos hacer, es inútil tener la bodega llena de herramientas. Es todo lo contrario. A partir de decidir qué queremos hacer, tenemos que avanzar. Entonces, hace falta un proceso que sí tiene pausa, que es saber qué queremos construir, incluso saber qué se hay que construir más allá de que yo esté aquí o no esté, porque los procesos son a largo plazo. Muchas gracias. ¿Alguien más? Por allá en Veracruz. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Agradecemos como siempre los comentarios tan atinados del doctor Hernández. Pues muchas gracias allá, compañeros. Y vamos con nuestros compañeros de la zona de Coaxacualcos, Minatitlán. ¿Hay alguien que tenga por ahí alguna pregunta o comentario? Bueno, ¿me escuchan? Sí, sí, claro que sí. Doctora Guadalupe, pues solamente agradecer la participación del doctor José Antonio Hernández en esta conferencia, en esta charla que enmarca muchos de los puntos que aún quedan por ver en este seminario, como son los talleres, las conferencias y las mesas de trabajo. Agradeceré que nos puedan compartir el material en el cual se apoyó para reflexionar sobre estos temas, porque nos van a ser de utilidad para abordar de manera específica algunos puntos como el seguimiento de egresados que tenemos hoy en la tarde. Así es. Si me permiten hacer un comentario con respecto a eso, precisamente hoy en la tarde tenemos algunos eventos cerrados, precisamente con ustedes, de nuestros secretarios académicos regionales, para precisamente socializar junto con los directores de área muchos de esto que el doctor ha planteado y que la intención es simplemente poner como una base de lineamientos que nos den la oportunidad de poder discutir y de poder entretejer esfuerzos precisamente en pro de esta formación que el modelo de nuestra universidad busca de manera integral para el estudiante. Entonces, parte de esos elementos de trabajo ya se están empezando a dar con esos lineamientos, así como también una propuesta de política de innovación educativa que, bueno, se ha trabajado desde profesores y demás, y que obviamente ya en su momento lo compartiremos para que ustedes a su vez pues puedan obviamente compartirlo, socializarlo en cada una de sus regiones y de sus áreas académicas. Bueno, pues con esto, si no hay más, pasamos aquí a la sala. No sé si alguien, alguien más, algún otro comentario, maestro, allá con ustedes en Coaxacualcos, perdón. Ninguno, solamente agradecer a las compañeras que desde el campus Minatitlán también están siguiendo este seminario. Muchas gracias. Ok, saludo a las compañeras que ya ahí supieron. Muchas gracias por seguirnos. Y bueno, regresamos aquí con nosotros aquí a Jalapa. ¿Alguien de la sala que tenga alguna pregunta o comentario? ¿Alguien me pudiera apoyar con un micrófono, por favor? Gracias, Carlos. Buenos días. Pues, doctor, agradecer su presentación. Yo más que una pregunta es una reflexión. De toda la explicación que usted toca de nuestros roles, nuestras funciones, la implicación social y nuestra responsabilidad con la formación de los estudiantes, me viene a la mente Boaventura de Sousa, que es un autor muy leído para nosotros en UBI por las implicaciones y nuestra responsabilidad, el compromiso que tenemos con los estudiantes, pero también el reivindicar nuestras prácticas profesionales. En el caso de nuestro quehacer docente, que lo toca muy bien desde el ámbito administrativo y escolar, hasta la parte que nos toca a los funcionarios en seguir delimitando funciones y actividades. Nos invita a pensar y me deja pensando en la toma de decisiones que justamente hace permear cómo poder trabajar con un cuerpo académico, con las academias y sobre todo, como lo decía mi compañero Cuauhtémoc en Tequila, el poder saber decidir a partir del hacer sentir a los estudiantes
cómo la formación de su disciplina llega a trastocar. En el ámbito también de lo local y lo global, como también vamos a formar a ciudadanos que impacten y que del día de mañana estén, como usted lo manejó, a manera futurista, el poder decidir la implicación que será un médico, un psicólogo, un joven en desarrollo intercultural para el desarrollo y ahora con la nueva formación de nuestra propuesta de NUE, la nueva oferta educativa. Me parece que eso también es el mundo que vamos a heredar, es el mundo de la sostenibilidad también a través de la sustentabilidad y que es un margen de acción para la toma de decisiones. Nos toca también poder decidir y tomar esa responsabilidad del por qué hoy estamos en este seminario. Y más aún compartir con otras universidades, que también tendrán, por supuesto, otras prácticas a manera de, como usted lo dejó, entre comillas, a platicar todavía sobre qué es una buena práctica y una transformación y qué formar. Gracias. Muchas gracias, maestra. ¿Alguien más de aquí que esté con nosotros en la sala? ¿Alguien más quiere hacer algún comentario o pregunta? Bueno, buenas tardes. Juan Carlos Jiménez, de hecho con el doctor, y bueno, aprovecho para felicitarlo por su ponencia. Creo que nos fue llevando muy bien, de manera muy conductual y lineal, ciertos temas que son de mucho interés. Y de hecho, como bien lo comentaba usted, ¿no? Es decir, a veces uno ve notas en el periódico, en internet, en todos lados, que inclusive se nota la diferencia de avance, inclusive tecnológico, de unos países contra otros. Y hace poco, yo creo que ustedes vieron que hay ahorita una máquina que fabrica 400 hamburguesas en una hora, que de hecho cuando lo platiqué con mi abuelita me dijo que era la máquina del diablo. Y pues, bueno, si divido las 400 entre 60 minutos, pues me da 6.666, entonces creo que tenía un poco de razón, ¿no? Pero por otro lado, veo después en la Ciudad de México, en esas casetas todavía telefónicas que existen, un papel donde decía se dan cursos para hacer tacos de canasta. Entonces dices, bueno, oportunidades hay, pero también comienza uno a notar esas diferencias, ¿no? De un lado y otro. Y en la última diapositiva, doctor, que me queda muy bien claro, más creo que no hay no veo un punto en particular que a mí como que me salta, que es la satisfacción de donde el estudiante va a llegar. Es decir, vemos que decimos la satisfacción del estudiante que estamos buscando de manera institucional, pero realmente, y el gran valor es donde los estamos colocando, y realmente si están saliendo con las competencias necesarias, si realmente se están abriendo ese campo laboral para ellos. Sabemos que hay empresas que prefieren contratar estudiantes de ciertas universidades que de otras por las formaciones. Entonces, no sé si a lo mejor en este ciclo faltaría realmente también reflexionar y ver qué estamos haciendo ya en el posicionamiento de nuestros estudiantes en la sociedad. Entonces, nada más es como un comentario, ¿no? Juan Carlos, te agradezco mucho. Brevemente, en la penúltima diapositiva que presenté, que hablaba de ese encuadre del estudiante que busca cuestiones de internacionalización, ciudadanía crítica, sustentabilidad, hacía referencia a otros elementos, se me olvidó citar los vértices del cuadrado que inscribe todo ello, que aunque lo visteis, pues no lo comenté, fue un despiste. Y hay 4 vértices que son pertinencia, innovación social, empleo y satisfacción. Incluso se me va a comentar que la sociedad del conocimiento está en la interacción entre satisfacción y empleo, espacio de educación superior entre satisfacción y pertinencia, diálogo de saberes entre pertinencia e innovación social y entre empleo e innovación social la nueva economía. O sea, como que todo configura un complexos. Y al hablar de satisfacción se entiende una satisfacción amplia. Y por supuesto está la satisfacción de empleadores o de a donde llega el estudiante y también de satisfacción social. O sea, y nuevamente, es una satisfacción que hay que educar, porque también nos encontramos pensando en el empleo. Hay empleadores que lo que buscan es una persona que esté ya capacitada y que trabaje 30 años haciendo la misma cosa, pero cada vez hay más empresarios que buscan una persona con versatilidad y que pueda aportar cosas a la organización en la que se encuentra. Entonces, la satisfacción forma parte de un proceso amplio y que ciertamente tiene que ver con, me quedé satisfecho porque quería estudiar y lo conseguí. ¿De qué me han servido los estudios y también el empleador o el Estado o una ONG o él como autoempleador a través de un emprendimiento? ¿Qué satisfacción se está logrando? La satisfacción es un paso previo a la felicidad
y no una felicidad como algo, como un placebo, ¿no?, de euforia ante lo que tenemos, sino como una búsqueda de realización. Entonces, coincido contigo en que es muy importante y aunque no lo cites, sí, es un factor que hay que tener en cuenta y te lo agradezco mucho la intervención. Gracias. Bueno, pues muchas gracias. A ver, allá con el doctor Ángel. Primero, antes que nada, muchas felicidades. Fue una conferencia magnífica en la cual se demostró que eres un erudito, doctor, y que eres un sabio. No, la verdad, muy bien. Yo quisiera pedir una opinión, ¿no? Resulta que hace algún tiempo escuché que en el mundo había 3 grandes culturas. Claro, estamos ahí siendo demasiado limitados, que había la cultura del maíz, la cultura del trigo y la cultura del arroz. En la cultura del maíz nos enseñaban a ser niños toda la vida, en la cultura del trigo nos enseñaban a ser adolescentes, en la cultura del arroz a ser adultos. Esto de alguna manera nos daba ciertas desventajas y una gran ventaja. Los niños, de alguna manera, somos creativos. Si estamos hablando de innovación, de alguna manera nosotros pudiésemos ser un pueblo bastante innovador. El problema es que no tenemos la disciplina del adulto ni la forma de saber vivir del adolescente. Entonces, de alguna manera, si nosotros estamos hablando de que el objetivo es saber vivir, por un lado, por otro lado ser competitivos y por otro lado ser una sociedad con alto valor agregado, yo creo que de alguna manera nuestra estrategia como Universidad Veracruzana, proveniendo de una cultura del maíz, pudiese de alguna manera inculcar la parte creativa y sin descuidar de alguna manera la parte de la disciplina, la parte de hacer las cosas bien, para que de alguna manera pudiésemos generar conocimiento con alto valor agregado o con mediano valor agregado que nos permitiera poder vivir. Esa es mi opinión, no sé qué opina al respecto. Muy brevemente, esa pregunta va a contrapar porque su apellido es Trigos, entonces de la cultura del trigo y del maíz al mismo tiempo, ¿no? Son metáforas interesantes, pero podemos encontrar diferentes reducciones hacia culturas. Sí es cierto, y no me he metido con ello porque normalmente el tiempo no lo permite, pero son de las muchas veredas que hay que seguir explorando, que los sistemas culturales tienen una aportación al conocimiento que va más allá del individuo. Por ejemplo, no es casual que muchos de los grandes matemáticos contemporáneos sean de origen hindú. La cultura hindú ha favorecido durante milenios el pensamiento matemático. El hecho de que lo llamamos números arábigos son realmente números hindúes, provienen de la cultura del Indo. La aparición moderna del cero, aunque los mayas conocían el cero, pero ese tipo de notación es hindú, les permite un pensamiento abstracto muy interesante, ¿no? Incluso ligados a cosas del lenguaje. Sin caer en estereotipos, sí es cierto que la cultura iberoamericana en general y la mexicana en concreto es sumamente creativa. Y eso es un valor que tenemos que poder nuevamente orientar de forma sistemática. No para fabricar creativos, sino para utilizarlo adecuadamente. E incluso en la Universidad Veracruzana, lo pongo como ejemplo para discutirlo con los demás colegas que estáis en torno a nosotros, siempre presumimos de nuestra producción cultural y artística. Pero eso lo vemos como un gasto y es una inversión en conocimiento. O sea, ¿cómo nos iría de bien si obligáramos curricularmente a todos los estudiantes y a todos los académicos a cada semestre hacer alguna actividad artística dentro de la Universidad Veracruzana? Sin créditos y sin excusas, ¿no? O sea, parezco un matón, ¿no? Todos los semestres, o alfarería, o danza, o pintar, lo que sea. Pero haz algo creativo, por amor al arte, en sentido literal, y sin esperar nada. Es que me va a permitir tener más habilidad cognitiva y no sé qué. No, hazlo. Colabora con otros, quítate estrés. Piensa en cómo un trozo de barro se puede transformar en tus manos en una obra de arte o en algo que valga la pena exhibir y no ocultar en casa cuando llega la suegra, ¿no? Para que no te lo tire la cabeza, cosas así, ¿no? Esa satisfacción que estamos perdiendo en la vida contemporánea hay que rescatarla y podemos hacerla. Tenemos en la Universidad Veracruzana, pongo nuestro caso porque es clarísimo, una producción y una capacidad de formación artística y cultural impresionante. Retomando lo que decía Cuauhtémoc hace un rato de Tequila, ¿no? O sea, la gente va a la UBI
por su carácter exótico o para ser misioneros del conocimiento. Voy a llevar mi gran capacidad, ahora que he leído a Foucault, pues voy a ir a las selvas para que sepan lo que es el conocimiento, les voy a llevar todo lo que sé sobre hongos, se lo voy a llevar a los locales, ¿no? La interculturalidad es un camino de ida y vuelta y necesitamos apropiarnos como universidad del factor intercultural que tenemos, que es una riqueza impresionante, que genera híbridos muy exitosos. Y no pienso en el éxito económico, sino como capacidad para colonizar espacios nuevos. Entonces, esas metáforas son interesantes, somos capaces de reapropiarla. Hay un filósofo que no es mi favorito, pero que me ha tocado leer y que es interesante, que es Nietzsche. Es que tenía bigote, por eso no me cae bien del todo, ¿no? En Así Zaratustra, que es quizá
más seria, habla de las continuas transformaciones del individuo. Y la última transformación es la del niño. O sea, lo que aspira uno de los filósofos que habla que hace filosofía martillazos, que hay que destruir, que hay que demoler, dice, no, seamos niños. ¿Por qué? Porque niño supone la capacidad creativa absoluta. Pero eso sí, nada tan estricto como ser niño para respetar reglas. Cuando somos adultos, si hacemos trampa a un niño, estamos perdidos. Las reglas son implacables, son libres. Pero si se decide que hay que saltar cada 5 minutos, saltas cada 5 minutos. Y como hagas trampa, estás fuera. El mundo de los adultos es, bueno, podemos llegar a un acuerdo. No. Seamos libres, pero seamos responsables. Yo creo que eso es una cosa que tenemos que educar y tenemos que formar. Y la creatividad supone en no tener restricciones. Nuevamente, discusión libre de ideas. Pero ahora sí, con las reglas que me digas vamos a discutirlas, de ver hasta dónde llegamos. No, qué bueno sería que viviéramos todos desnudos por el campo. Está bien, hasta que te pique el primer alacrán. Sobre todo si te pican las nalgas o en algún otro sitio cercano, ¿no? Hagámoslo y ya está. Pero ciertamente esas metáforas tan productivas hay que utilizarlas para educar y educarnos a nosotros mismos. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Alguna última aportación o pregunta? ¿No? Bueno, pues les agradecemos muchísimo su asistencia, tanto aquí en la sala como en cada una de nuestras regiones con nuestros compañeros allá. El programa del seminario está en la página de la Dirección General de Desarrollo Académico e Innovación Educativa. Hoy por la tarde hay un taller nada más aquí en Jalapa que fue vía inscripción, pero mañana estamos aquí con conexión a todas las regiones, con las conferencias que tendremos todo el día de mañana y también casi a terminar al mediodía tendremos también empezar a compartir las experiencias sobre innovación que muchos compañeros han empezado a hacer. Pues les agradecemos, bienvenidos nuevamente y esperemos que realmente disfrutemos de este seminario. Gracias.